Buenas, en el video anterior hablamos de las relaciones fasoriales entre la tensión y la corriente en la resistencia. En este video vamos a hablar de la relación fasorial entre la tensión y la corriente en la inductancia. Entonces, nosotros tenemos la inductancia y sabemos que si también es un elemento pasivo, entonces si tenemos una tensión, él produce una corriente, y si tiene una corriente, produce una tensión. Entonces supongamos que en la inductancia tenemos esta corriente, y dt es igual a la corriente Im por el coseno de omega t más este phi, que eso es lo mismo que tener el fasor de la corriente, pasar esto a fasores, que es igual a Im al ángulo phi. Listo, pero nosotros sabemos que la ecuación que define la tensión en la inductancia es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros tomamos esta corriente que tenemos acá, si tomamos esa corriente, entonces vamos a tomar esta corriente y la vamos a derivar, la derivamos y pues por el L. La derivada de este término da esto que tenemos acá. B de t es igual a menos L omega por Im por el seno de omega t más phi. En videos anteriores ya hemos hecho esa derivada, es muy simple. Entonces, si queremos pasar esto a un fasor, pues tenemos que convertir este seno en un coseno. Entonces recuerden cómo se hacía. Se tenía acá y decíamos que este era el menos seno. Entonces para que este coseno se volviera un menos seno, entonces teníamos que sumarle 90 grados. Entonces mire que el coseno se le suma 90 grados y se le quita el signo negativo. Entonces queda L omega y M por el coseno de omega t más phi más 90. Entonces esto se puede convertir en un fasor. Ahorita sí, ¿con qué magnitud tiene? Esta es la magnitud que va a tener este fasor. ¿Y qué ángulo va a tener? Este va a ser el ángulo de desfase. Entonces, el fasor de la tensión va a ser L omega y M a un ángulo phi más 90 grados. Y ese va a ser el fasor de la tensión en la inductancia. Pero recuerden, lo que queremos es relacionarlo, ver que la tensión esté relacionada con la corriente. Entonces estamos muy cerca de relacionar la corriente. ¿Pero qué es la corriente? La corriente nosotros sabemos que es Im a un ángulo phi. Es Im a este ángulo phi. Es esta partecita de acá, nos estorba este 90. Hay que quitar ese 90 de alguna forma. Pero si nosotros recordamos este fasor que hay acá, este fasor que tenemos, Im por E a la phi más 90J, pues este se puede dividir en dos partes. E a la phi J por E a la 90J. E a la 90J se demostró en videos anteriores que es J. Entonces este 90 sale de acá convirtiéndose en una J. Entonces ya nos queda que B es igual a J omega L, pues el omega de acá, el L de acá, por Im a un ángulo phi. Vea que ya no tiene el 90. Im a un ángulo phi es el fasor de nuestra corriente. Entonces ahorita sí tenemos una relación. Y si ustedes ven, es una relación lineal. B, el fasor de la tensión, es igual a J omega L por la corriente I. Y listo, tenemos una relación donde tenemos un fasor de la tensión y un fasor de la corriente. Mucho más fácil que en el tiempo. En el tiempo, para relacionar la tensión y la corriente, teníamos que hacerlo por medio de una derivada. Acá es por medio de J omega L, que si ustedes recuerdan, J omega es la derivada, es la transformación de la derivada en este dominio. Entonces aquí está implícita la derivada que nosotros teníamos en el tiempo. Listo, tenemos que la tensión es igual a J omega L por la corriente. Entonces tenemos esta relación. Ya con esa relación podemos escribir cuánto la corriente. La corriente es igual a Im a un ángulo phi. Pero ¿cuánto nos daba la tensión ahorita? No miremos esta relación. Miremos la relación que teníamos arriba. ¿Cuánto nos daba la tensión? La tensión nos daba B es igual a L omega y M a un ángulo phi más 90 grados. Esa es la que nosotros necesitamos. B es igual a omega L y M a un ángulo phi más 90 grados. Así es como se comporta la tensión en una inductancia y así es como se comporta la corriente en una inductancia. Entonces, si vamos a graficarlo, esta sería nuestra corriente. Graficamos primero la corriente Im a un ángulo phi. Tenemos la corriente a un ángulo phi. La corriente, el ángulo phi. Y tenemos que la tensión va a ser la magnitud omega L por Im a un ángulo phi, a este ángulo phi más 90 grados. Entonces va a estar a 90 grados de esta línea de acá. Si recuerdan, las resistencias se encontraban los dos en fase.
pero en la inductancia no se encuentra la corriente y la tensión en fase, se encuentran desfasados 90 grados. Este 90 que tienen acá, este 90 que nos está saliendo acá es el desfase entre los dos. Y miremos que la tensión se está adelantando a la corriente. Entonces, por lo general se dice que la tensión se adelanta a la corriente 90 grados en una inductancia, o que la corriente se atrasa con respecto a la tensión 90 grados. Eso es lo que está sucediendo ahí. Ese es el caso que estamos viendo. Y entonces, ya al tener este caso, que esta es la relación fasorial, es importante. ¿Qué tiene que quedar de este video? Tiene que quedar esto, que la tensión se adelanta 90 grados con respecto a la corriente, o que la corriente se atrasa 90 grados, que es lo mismo. Y tiene que quedar esta ecuación, que la tensión fasorial es igual a J omega L por la corriente I, donde J pues es el operador imaginario. Es muy importante esta ecuación. Entonces, ya después de mirar esas dos partes, podemos tener esto, que B es igual a J omega L por I. Si ustedes recuerdan, la relación B sobre I en el tiempo era una resistencia. En este caso lo llamamos impedancia, y la impedancia es la oposición al paso de la corriente fasorial. Si ustedes hacen esa relación acá, nos queda J omega L. Entonces la impedancia de un inductor es J omega L. Esta es como el inductor se va a intentar oponer, es un homólogo a la resistencia, a la resistencia en el tiempo. Entonces va a ser J omega L la oposición al paso de la corriente fasorial. Y así terminamos. Esto tiene que quedar pues por sentado ahí, que esa es la oposición. Vamos a ver que este caso vamos a empezar a utilizarlo mucho, vamos a empezar a utilizar muchas esas impedancias, y tiene que quedar esto, lo que dije, el desfase entre la tensión y la corriente en el inductor, y pues la ecuación como tal que relaciona a la corriente y a la tensión. Entonces, si ustedes tienen una inductancia de una corriente fasorial, si ustedes la multiplican por J, por omega, que es la velocidad angular del circuito, por L, por la inductancia que tienen en ese momento, pueden encontrar fácilmente la tensión. O si tienen la tensión, pueden dividir entre este término y encuentran la corriente muy fácilmente. Eso sería todo. Esto es muy parecido a una ley de Ohm, pero en una inductancia. Espero que estén muy bien y que hayan entendido, y en el próximo video veremos la relación fasorial del capacitor.